Muy buenas tardes a todos los que nos siguen en vanguardia.com. Nos encontramos hoy con la secretaria de Educación, doctora Claudia Fernández, quien está aquí para responder todas las dudas de nuestros seguidores respecto a todo lo que está pasando con el tema de las matrículas y todas las tareas que tiene la nueva secretaria de Educación de Bucaramanga. Doctora Claudia, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Como usted sabe, Vanguardia Liberal hace unos días denunció en sus páginas la situación que, a pesar del decreto expedido por el Gobierno Nacional en el que se da gratuidad en la educación desde el preescolar hasta el grado 11, se encontró que muchos colegios están cobrando por diferentes conceptos ligados a la matrícula o a otros derechos educativos. Desde la Secretaría de Educación, ¿qué se está haciendo para asumir esta situación? Bueno, nosotros como Secretaría de Educación también emitimos una resolución. Una vez la señora ministra dio la resolución el 9 de noviembre, nosotros sacamos una resolución de costos educativos en donde explicábamos en la resolución que no se debía cobrar por concepto de matrícula, pensión y otros cobros complementarios. Algunas personas o algunos rectores han hecho cobros que no están permitidos por la ley y entonces hemos recibido las denuncias en la Secretaría de Educación y hemos hablado con cada uno de los rectores, pues primero que todo para dar una oportunidad para que ellos respondan por qué están haciendo esto, si va en contravía de la ley y para qué instarlos a que deben devolver los dineros. Hoy precisamente tuvimos reunión con todos los rectores, nuevamente clarificamos la resolución de la señora ministra, lo que ella también emite en diciembre e incluso ahora en enero, también esto en la página web del ministerio explica que el Ministerio de Educación Nacional, por los dineros dejados de recaudar por concepto de matrícula y pensión, va a enviar dineros a las instituciones educativas, van a llegar al Fondo de Servicios Docentes. Con los señores rectores que cometieron esta irregularidad, pues están, digamos, estamos en espera de que no se vuelva a dar esa situación. De igual manera, ellos se han comprometido a que esto no vuelva a suceder. Hemos recopilado las denuncias que han llegado a la Secretaría de Educación, las tenemos por escrito y en el evento en que ellos vuelvan a cometer esta irregularidad, pues pasaremos a que control interno, que es el ente que podría regular e iniciar un proceso de investigación, lo haga con ellos. Entonces, digamos, hemos hecho primero la advertencia, volvemos a reunirnos con ellos y les volvemos a advertir y también quedamos en que deben hacer la devolución de los dineros. Doctora Fernández, pregunta Camila, ¿qué sanciones hará o tendrá la Secretaría de Educación a aquellas instituciones que pidan los famosos útiles inútiles? Bueno, nosotros como Secretaría de Educación no sancionamos, o sea, nosotros somos administración municipal, para eso existen los entes de control. También de igual manera hemos hablado con los rectores para que sean muy mesurados en la lista de útiles escolares. Nosotros somos conscientes que ellos deben pedir sus cuadernos, sus lápices, sus lapiceros, pero no pueden obligar a que ningún estudiante tenga un texto escolar o que compre otros elementos que obviamente irían en contravía pues de la parte económica de las familias, máximo que en nuestras instituciones educativas oficiales los niños son pues de condición económica de estrato 1, 2 y 3, entonces por esta razón estamos promoviendo de que no se pidan los útiles inútiles. En el evento en que se presenten diferentes situaciones con respecto a una exageración, pues ya procederemos a hacer primero la visita de inspección y vigilancia de la cual nosotros tengamos competencia y inmediatamente pues proceder con la parte legal si obviamente se vulneran los derechos y se va en contravía de la parte legal. Aleja nos pregunta, ¿quién regula los costos de los cobros adicionales que hacen los colegios? Y dice que hay instituciones en donde, por ejemplo, se cobra hasta 6.000 pesos por una fotocopia. Bueno, la Secretaría de Educación siempre es la que regula todo lo concerniente al proceso de matrícula y ahí está lo de costos educativos, pero como este año la educación es completamente gratuita, pues no tienen por qué cobrar ningún tipo de fotocopias ni nada por el estilo. ¿Qué pasa con los textos? Oscar nos pregunta que hay colegios en los que se venden los textos dentro de la misma institución.
¿Hay alguna prohibición frente a esto? Sí, no está permitido la venta de textos dentro de la misma institución educativa. Para eso, pues, ellos, si en el evento en que necesariamente tengan que pedir algún texto, pues los padres de familia tienen libertad de ir a comprarlo, pues donde ellos lo encuentren mucho más económico o lo pueden conseguir con otra persona que les presta el texto, en fin, pero no es necesario, no es prudente tampoco que lo vendan en la institución educativa. Las instituciones educativas no se hicieron para promover ventas de ninguna especie. Nos pregunta Mario, ¿qué pasa o qué pasará con los colegios que reincidan en estas faltas? Bueno, pues serán enviados, si son colegios oficiales, serán enviados a control interno disciplinario, y si son colegios privados, nosotros tenemos la competencia de hacer el proceso de inspección y vigilancia, nosotros como Secretaría de Educación, y pues en el evento tomar las medidas pertinentes. Ahí tenemos un grupo en la Secretaría de Educación que pertenece al macroproceso de inspección y vigilancia precisamente, que regula todos los establecimientos educativos, no solamente en su legalización, sino en su desarrollo del plan de estudios y todos los programas que se trabajen ahí. Entonces, este grupo de inspección y vigilancia es el encargado, pues, de hacer las visitas a las instituciones educativas. Doctora, Carlos nos pregunta, ¿por qué se está hablando de educación gratis? ¿Qué abarca el concepto de educación gratuita? Educación gratuita es que no se debe efectuar ningún cobro ni por matrícula, ni por pensión, ni por otros cobros complementarios. Quiere decir que el padre de familia ya no tendrá que hacer ninguna erogación económica para que su hijo esté estudiando en el sector oficial. Eso va solamente para el sector oficial. En el sector privado ellos también están regulados por la Secretaría de Educación, todo lo concerniente a matrícula y pensión, dependiendo en el régimen que se encuentren, si es libertad vigilada, libertad regulada, libertad controlada. Entonces, en el sector oficial sí no pueden cobrar, o sea, cuando se habla de gratuidad es que no pueden cobrar nada por ningún concepto. Y en el caso de cuotas adicionales para reparaciones o para hechos que sobrevengan en el transcurso del año escolar, ¿qué pueden hacer los colegios? Tampoco las instituciones educativas están autorizadas para efectuar ningún tipo de cobro adicional. Por esta razón, la señora ministra va a enviar por intermedio, pues, de las cuentas de fondos educativos docentes, lo concerniente a la matrícula de los estudiantes de 0 a 9 grados. Está previsto que el Ministerio de Educación haga giros alrededor de 60.000 pesos por estudiante, y de 10 y 11 haga giros alrededor de 90.000 pesos por estudiante para el año escolar. Entonces, con estos son los dineros que ellos dejan de recibir a lo largo del año escolar para atender lo que obviamente permite la norma, gastar para el Fondo de Servicios Docentes, referente a mantenimiento de la institución educativa, a las fotocopias, a diferentes actividades académicas en los cuales deben invertir los señores rectores este dinero. Mario nos pregunta, que Bucaramanga no va a aplicar las medidas de suministrar transporte escolar a aquellos que le hayan dado un cupo en colegios retirados de sus casas. ¿Qué le puede responder a Mario? Bueno, Mario, nosotros hemos tenido el sistema de transporte escolar para la población rural en el cuatrenio anterior. El doctor Luis Francisco Borges, en su plan de gobierno, planteó todo un proceso de, digamos, de organización de transporte escolar, no totalmente gratuito, sino un subsidio. Entonces tenemos que mirar lo que se defina en el plan de desarrollo. Entonces la invitación es, pues, para que participen en la elaboración del plan de desarrollo y podamos, pues, entre todos establecer cuál sería el mecanismo que ayudaría para poder proveer de transporte escolar, especialmente a la población que tiene que caminar grandes distancias para llegar a la institución educativa. Pero de igual manera, como nosotros tenemos instituciones educativas en las diferentes comunas de la ciudad, se insta siempre a que el estudiante se matricule en un lugar cercano a su residencia. En Bucaramanga realmente las distancias son muy cortas, nosotros tenemos colegios dispersos por toda la ciudad, y precisamente lo que se quiere es que el padre de familia se evite el costo de transporte y el niño o niña no tenga que levantarse tan temprano para ir a desplazarse 1 hora o 40
40 minutos a la institución educativa. Entonces, por esa razón, nosotros lo que estamos es ayudando especialmente es al sector rural, que sí tiene que caminar largas distancias para llegar a su institución educativa. Luis pregunta, ¿qué sucederá con los comedores escolares? ¿Habrá algún tipo de cobro por ellos? Bueno, los comedores escolares que se trabajan con el ICBF generalmente es un trabajo mancomunado que se hace y el ICBF tiene una tarifa básica para hacer un cobro por el almuerzo semanal. Ellos tienen una tarifa alrededor, el año pasado estaba por 980 pesos por almuerzo y que se complementaba, ahí se podía dar, digamos, como una alimentación básica y que se complementaba en la compra de productos, frutas, carne, leche, pollo, y por eso pedían una cuota según entiendo, en algunas instituciones de 2.000 a 2.500 pesos semanales. Eso es como un complemento a la parte de almuerzos. El Ministerio de Educación no tiene la competencia para regular lo de comedores escolares porque eso corresponde o es competencia del ICBF. Doctora, ¿qué va a pasar con las personas que ya hicieron algún tipo de pago por conceptos educativos en diciembre? ¿Qué pasó con las personas que pagaron en diciembre, que según hemos tenido conocimiento, han recibido como respuesta de los colegios que como el decreto es posterior o es del 20 de diciembre, a ellos no hay lugar a que a ellos se les dé devolución de dinero? ¿Qué pasa con esos padres de familia? No, todas las instituciones educativas que efectuaron algún cobro deben devolver. ¿Cuál es la situación? Por proceso de modernización y proceso de organización de la matrícula, la prematrícula de los estudiantes antiguos debería haberse hecho en octubre. Entonces, en ese momento no había decretado el Ministerio de Educación Nacional, o sea, no había sacado la resolución de gratuidad educativa. Entonces, obviamente, ahí pues los rectores actuaron conforme a la resolución que sacó la Secretaría de Educación, en donde se autorizaban unos cobros a excepción de personas del nivel 1 y 2 del SISBEN, población desplazada y población vulnerable. Pero cuando ya sale el decreto por parte de la ministra, pues nosotros también como Secretaría de Educación tuvimos que ajustarnos y sacamos también una resolución en donde estaba enmarcado que no podían efectuar ningún tipo de cobro por matrícula o pensión. Eso fue socializado con cada uno de los rectores, a ellos se les envió la resolución 19 del Ministerio de Educación Nacional que salió el 9 de noviembre. Si ellos cometieron la irregularidad o fueron necios en insistir en cobrar, teniendo en cuenta que ya de pronto habían efectuado algún cobro, ellos deben hacer la devolución, no solamente de los niños que pagaron o de los padres que pagaron en noviembre, en diciembre, sino también los que pagaron en octubre, porque el rector no puede hacer uso de los dineros en el año que está cobrando, sino para el año siguiente, porque esa plata, cuando se hace cobros de costos educativos, esa plata se emplea para el año siguiente. Entonces, por lo tanto, ellos deben tener esos dineros en el banco. Todos los cobros que se efectúan en una institución educativa entran al Fondo de Servicios Docentes y ese dinero ellos lo tienen en el banco. Entonces, esta mañana hablábamos de cómo sería el mecanismo. Se propuso que se sacara un cheque de todo el dinero que había entrado, que se hiciera cambio de ese dinero y empezara a devolverse uno a uno. El padre de familia trae el recibo o se hará alguna jornada especial para poder devolver esos dineros. Ahí nosotros como Secretaría de Educación tenemos que ser garantes de que ese proceso se dé, porque si no, pues nuevamente se van a presentar las denuncias de que los rectores no están devolviendo el dinero. Entonces, por lo tanto, nos organizaremos una vez pases, digamos, estas 2 semanas en que estamos en matrícula, estamos subiendo los niños al CIMAD, en que es, digamos, todo el proceso de acomodación del año escolar, para que a principios de febrero podamos hacer una veeduría por las instituciones educativas y garanticemos que los dineros se devuelven. Si el rector no devuelve los dineros, pues obviamente estaría incurriendo en una falta gravísima. Es decir, que los padres deben esperar más o menos a inicios de febrero para comenzar a hacer la solicitud de devolución de dineros. Es como el tiempo prudencial que deben esperar.
Consideramos que sí, especialmente porque en lo que hoy hablábamos todavía faltan muchos niños por matricular, especialmente los niños antiguos. Entonces, estamos iniciando el año escolar, se están organizando las actividades, se tiene esto, digamos, se está organizando también las actividades en la Secretaría de Educación, apenas se va a empezar a contratar el personal que va a trabajar en la Secretaría de Educación, entonces es necesario también que pues contar con gente que pertenece al proceso de inspección y vigilancia para empezar a garantizar que se hace esa devolución de dineros. Entonces, por eso consideramos que el plazo prudencial sería la primera semana de febrero. Carlos dice que el gobierno solo está otorgando 33.000 pesos al mes por estudiante y le pregunta, doctora, ¿cree usted que eso es justo, que es suficiente para mantener todas las necesidades de un colegio? Carlos, el gobierno no está otorgando 33.000 pesos al mes, el gobierno otorgaba 33.000 pesos al año por estudiante. Entonces, y solamente por estudiante que pertenecía al nivel del CISBEN 1 y 2 o pertenecía a los grupos indígenas o a negritudes, o sea, eso era en los años anteriores. En este año, aunque no ha sido, digamos, de manera oficial, pero sí es lo que está, lo que ha dicho la señora ministra, ellos van a girar, el ministerio va a girar 60.000 pesos por estudiante al año entre el grado 0 a noveno y 90.000 pesos por estudiante al año entre el grado 10 y 11. Obviamente, pues no es mucho dinero, pero también las instituciones educativas pues deben atender lo que está permitido por ley atender. Ellos no pueden contratar ni vigilancia, no pueden contratar aseo, ellos no contratan obras. Nosotros como Secretaría de Educación hacemos transferencia a la institución educativa por servicios públicos, o sea, no es solamente ese dinero que llega a la institución educativa, ese dinero es lo que representa lo que el colegio ha dejado de recibir por concepto de pago del padre por la educación de su hijo, pero hay otros dineros adicionales que le llegan a la institución educativa. La Malle 318 pregunta que si todo esto que hemos hablado aplica solo para Bucaramanga o cubre toda el área metropolitana. No, esto aplica para todo Colombia, o sea, no es solamente para Bucaramanga, sino para todo Colombia, es un decreto de gratuidad total. El gobierno nacional ha hecho una importante inversión en este proceso y pues obviamente nosotros como Secretaría de Educación y las diferentes secretarías de educación debemos ayudar para que esto se cumpla. Esto ¿qué busca? Que los niños los padres no tengan excusa para no enviar a su hijo a la institución educativa, porque en algunos momentos el padre de familia decía no tengo dinero para hacer matrícula, no tengo dinero para enviarlo a la institución educativa, entonces el gobierno nacional está facilitando, está dando la vía de acceso a la educación y obviamente pues también está promoviendo la permanencia en el sector educativo. Marta pregunta que si en el caso de los colegios privados existe algún tope en las listas de útiles. No, no existe ningún tope en la lista de útiles, ellos son regulados o restringidos también por la Secretaría de Educación, pero nosotros no podemos hablar de X o Y cantidad de dinero que puedan emplear los padres en sus listas. Cada proyecto, cada institución educativa tiene un proyecto educativo institucional pues que está obviamente aprobado por el Consejo Directivo y que se ha puesto a consideración de la Secretaría de Educación, entonces por lo tanto nosotros no podríamos hablar de topes y cuando un padre de familia hace una matrícula en una institución privada, pues él determina que está consciente y que sabe que ese proyecto educativo es el mejor para su hijo, entonces por esta razón no podríamos hablar de topes en una institución educativa privada. Doctora Fernández, Carlos, Daniel más me la pone sobre la mesa un tema importante y sale un poco de lo que venimos hablando, pero es el tema de la seguridad en los colegios. Y él pregunta qué se está haciendo para mejorar la seguridad de los niños, las niñas y los jóvenes a la salida de los colegios. Bueno, Carlos Daniel, nosotros como Secretaría de Educación pues tenemos la obligación de hacer contratación para salvaguardar, digamos, los bienes en la institución educativa y para garantizar que personas externas no entren a la institución educativa de pronto a hacer daños en la institución o agredir a algún menor.
pero la Secretaría del Interior y la Policía Nacional son los que tienen la obligación de velar por la seguridad de todos los ciudadanos de Bucaramanga, y ahí están incluidos los estudiantes y los menores. Entonces, por esta razón, nosotros hemos solicitado la colaboración a la policía y a la Secretaría del Interior para que hagan un acompañamiento y estén muy pendientes de las salidas y entradas de los estudiantes para que no se presenten pues situaciones que lamentar. Claudia pregunta, doctora, ¿dónde encuentro la lista publicada para niños de primaria? Es decir, ¿dónde encuentro la lista de colegios con cupos para niños de primaria? Nosotros no tenemos publicada la lista de los niños de colegios con cupos, sino que si ellos necesitan algún cupo, algún padre de familia necesita algún cupo, debe dirigirse a la Secretaría de Educación o a la institución educativa, pero voy a decir los colegios en donde definitivamente en este momento no tenemos cupos, que son la Gabriela Mistral, el San José de la Salle, la Normal Superior, el Colegio Nacional de Comercio, el María Goretti en el bachillerato, el Pilar en el bachillerato. Definitivamente no tenemos cupos en esa institución educativa. En el Liceo Patria tampoco tenemos cupos. Hay otras instituciones educativas, o sea, nos quedan alrededor de unas 40 instituciones educativas en donde aún tenemos cupos. Hoy precisamente con los rectores hacíamos un recuento de la matrícula, porque una cosa es lo que ellos tienen reportado en el CIMAD y otra la realidad de los niños sentados, y esperamos el lunes que ellos tengan un dato totalmente que concuerde los niños sentados y los niños matriculados en el CIMAD, para ya pues poder decir a ciencia cierta dónde nosotros podríamos ofertar más cupos. Doctora, Vanguardia Liberal tuvo conocimiento del caso de una madre de familia que recibió su orden de matrícula para el colegio El Pilar. Ya con su orden se dirigió y al llegar allá le dicen que no hay cupos. ¿Qué hacer en este caso cuando ya se tiene la orden, pero el colegio dice, a pesar de que haya una orden, aquí ya no hay cupo? ¿Qué pueden hacer los padres? Bueno, nosotros dimos la orden de matrícula en el mes de septiembre y habían unos plazos también para que las personas, especialmente las nuevas, fueran a matricularse, porque es que la institución educativa no puede dejar de dar la oportunidad a otro niño o niña si el padre de familia no se dirige a la institución a hacer la matrícula a tiempo, porque si no nos van a quedar las aulas vacías con una cantidad de cupos que hemos otorgado. Entonces eso es una situación. Segundo, se han presentado situaciones en el Pilar, no tenía el reporte, sí lo tenía en la Normal Superior, en donde se dio cupo por parte de la Secretaría de Educación, y para entender un poco cómo es el proceso, en el mes de agosto, yo era la subsecretaria de Educación, me sentaba con cada uno de los rectores y hacíamos una proyección de cupos, y conforme a la proyección de cupos que se hacía, eso sacábamos a oferta. Entonces, no sé, desconozco por qué razón dilataron algunas instituciones educativas el proceso de aceptar el cupo que estaban dando. Obviamente ahí surge una serie de variables, que es la pérdida de los años de los escolares, que hace que en ese momento, pues obviamente si yo he proyectado tengo mis niños en sexto, por ejemplo, 5 grupos, y proyecto 5 grupos en séptimo, entonces, y pierden el año un grupo completo, pues obviamente me van a quedar los cupos en séptimo, pero voy a tener que acomodar esos 40 niños que perdieron el año en sexto en la institución educativa. Entonces ahí es cuando el rector dice, ya no tengo cupos, porque se juega esa variable, pero esos son los términos que también el Ministerio de Educación Nacional a nosotros nos ha dado. Nosotros precisamente cuando recibimos las denuncias en la Normal, yo misma con mi equipo me desplacé, formamos a los padres de familia que tenían nuestro cupo otorgado y hicimos matrícula. Antes de ayer y ayer hicimos alrededor de unas 170 matrículas de estudiantes nuevos que la señora rectora no había atendido en su momento. Pregunta Menchis, doctora, en el caso de que otra persona resida en otra ciudad y la trasladen para Bucaramanga, ¿cómo hace para conseguir un cupo hoy para bachillerato?
Bueno, Menchis, en el caso en que sea trasladado, pues tiene que dirigirse a la Secretaría de Educación y nosotros en este momento podemos como Secretaría de Educación darle diferentes opciones, diferentes instituciones educativas en donde puede acceder. Pues obviamente uno trata de que sea en un lugar cercano a la residencia y se le van buscando diferentes opciones. Marta pregunta si existen jardines infantiles públicos. Bueno, hay unos jardines infantiles que están en convenio con el ICBF, como son el John F. Kennedy, el Niño Jesús de Praga, y otros dos jardines infantiles en donde se atienden niños, pues entre, digamos, los 2 y los 5 años. Para niños entre los 2 y los 5 años, nosotros no podemos proveer maestros para atención de niños de 2, 3 y 4 años, aunque el año pasado llegó también un concepto de la Corte Constitucional en donde se consideraban niños de 4 años que cumplieran los 5 durante el año escolar como niños que podían recibir la atención en las instituciones oficiales. Entonces, pues con eso nosotros concertábamos con el ministerio para que fueran aceptados, ya sea en el jardín, nosotros dándole un maestro oficial, o sea en otra institución educativa. Entonces podemos hablar de que sí hay jardines infantiles en donde nosotros vamos a dar algunos maestros si el niño es mayor de 4 años y cumple sus 5 en el año escolar. La Malle 318 pregunta, ¿qué puedo hacer si el colegio donde estudió mi hijo hace 2 años no lo quiere retirar del CIMAT y me hace el cobro de 3 meses de pensión que el niño no estudió y sin esto no lo puedo matricular? Bueno, si el padre de familia, si el colegio no lo ha retirado del CIMAT, no implica que usted no pueda matricular a su hijo, porque nosotros lo que hacemos es darle el cupo y la institución educativa lo recibe y no puede hacer la matrícula, obviamente, porque no ha sido retirado del CIMAT. Si es un colegio que es de nuestra jurisdicción, o sea, si es un colegio de Bucaramanga, nosotros somos administradores del sistema de información y si verificamos que el niño ya está en nuestra institución oficial, nosotros lo podemos retirar. Si es un colegio que no es de Bucaramanga, nosotros tenemos que hacer la solicitud al ministerio para que nos ayude a insistir con la entidad territorial para que lo retire del CIMAT. Eso es un problema grandísimo que se tiene en Colombia porque las diferentes entidades territoriales pues no quieren retirar a sus hijos del CIMAT porque cada niño es plata. Plata que le va a llegar a la institución educativa y plata que va a llegar por tipología de niño atendido. Entonces, el Ministerio de Educación Nacional está haciendo unas auditorías a este sistema y una verificación de niños sentados. Nosotros el año pasado hicimos varios viajes a Bogotá con listados en mano para trabajar con las diferentes personas que atendían las entidades territoriales. Enviamos derechos de petición a otras entidades territoriales siguiendo el procedimiento para que nos lo retiraran del CIMAT, pues obviamente la entidad territorial que se niegue a hacerlo está cometiendo un delito. Entonces es también pues digamos un poco de desgaste hacer eso, pero eso significa tener al niño en nuestro sistema de información. Lilibet Morales pregunta si van a continuar dando las loncheras a los niños. Bueno, nosotros tenemos alimentación escolar, ahí pues tenemos que, digamos, ser cuidadosos al responder la pregunta. Nosotros aún tenemos 45 días para darle alimentación escolar o refrigerio reforzado a los niños. Pensamos que eso se pueda reactivar en el mes de febrero, pero también tenemos que esperar plan de desarrollo y la política social conjunta que se haga con todas las secretarías para pensar qué tipo de alimentación escolar vamos a proveer. Ya hemos tenido reunión con la Secretaría de Desarrollo Social y Secretaría de Salud para hacer un trabajo conjunto, no acciones aisladas y que terminen de pronto solo beneficiando a una población y que queden niños que sean totalmente desatendidos. Entonces, eso es algo de la política social que nosotros vamos a definir en conjunto con la alcaldía. Claudia pregunta si existe algún convenio de colegios privados con la Secretaría de Educación para recibir niños como se hizo en administraciones anteriores.
No, Claudia, no existe convenio precisamente porque en este momento la población escolar registrada en el sistema de información en el sector oficial ha disminuido. Para poder tener cualquier tipo de contratación con el sector privado, nosotros tenemos que hacer un estudio de insuficiencia y demostrar que no somos capaces de atender todos estos niños, pero nosotros tenemos la infraestructura física, tenemos la infraestructura tecnológica, de igual manera tenemos los maestros. El ministerio nos dice que en ese momento nos están sobrando 115 maestros y 25 coordinadores. Entonces, por lo tanto, nosotros podemos atender los niños en nuestro sector oficial. Solamente estamos atendiendo niños con el sector privado en el barrio Las Hamacas, que es un barrio que es bien alejado en el norte y que allá no llegamos, y miraremos si por unos meses o cómo hacemos en el barrio Colorados, porque se está construyendo el megacolegio. Yo estuve ayer visitando la obra y precisamente digamos, tiene un avance alrededor del 70 o el 80%. Nosotros no podríamos exponer a los niños a pasarlos a un colegio que no está terminado. Ayer hablando con los ingenieros nos dice que faltan 3 o 4 meses para que esté concluida la obra y realmente el año escolar ya empezó, entonces necesariamente el ministerio nos tiene que dar autorización para poder hacer la contratación que se venía haciendo en el colegio, en un colegio privado en el barrio Colorados. Pero el resto no hay ningún tipo de contratación con banco de oferentes. Eso ya, digamos, fue un tema que se hizo el desmonte de todo lo que tiene que ver con subsidios educativos en el año 2010. Doctora, volviendo al tema del CIMAT, nos pregunta la Malle 318, ¿dónde está ubicada la Secretaría de Educación y en qué horario podemos ir a exponer nuestro caso? Porque en todas las instituciones nos exigen el retiro del CIMAT para matricular. Bueno, la Secretaría de Educación está ubicada en el tercer piso de la alcaldía, la fase 2, en la calle 34 con carrera 11. En el tercer piso, ahí pues están los funcionarios que pueden atender este caso y puntual y ayudarle a resolver el tema del CIMAT. ¿En qué horario? De 8 a 12 y de 2 a 6. Lunes a viernes. Doctora, hablemos un poco de la calidad de la educación en Bucaramanga. Es evidente que tenemos problemas en aspectos como, por ejemplo, el aprendizaje de una segunda lengua, pues especialmente el inglés, que para hoy es un elemento esencial en todo el sistema educativo y de formación de los jóvenes. ¿Qué se está haciendo a través o en la Secretaría de Educación para fortalecer esta falencia que tiene la educación en Bucaramanga y en Santander? Bueno, en el manejo de la segunda lengua, nosotros en el cuatrenio anterior trabajamos en el fortalecimiento de las competencias básicas en los docentes, especialmente los docentes licenciados, que manejaban pues el bachillerato, pero de igual manera en los últimos 2 años se trabajó con docentes de primaria. Nosotros en este cuatrenio tenemos pues el reto de mejorar las competencias en bilingüismo en la segunda lengua, en el inglés, y empezar desde la primaria. Entonces, le vamos a plantear al ministerio varias opciones. Entre esas, una de ellas es que en primaria nosotros también podamos tener profesores especializados que manejen el idioma y que obviamente lo puedan enseñar adecuadamente. El problema que tienen las instituciones educativas oficiales es que nosotros contamos con un docente que debe dictar las 25 horas de clase en todas las áreas del conocimiento. Entonces, el profesor no está especializado en inglés. De igual manera, tampoco está especializado, digamos, en las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, y eso hace que el niño que esté en un colegio público en primaria tenga una desventaja con respecto al niño que está en un colegio privado. Entonces, hay propuestas, pues, para mejorar en este aspecto.
De igual manera, pues nosotros tenemos que mejorar los ambientes, obviamente dotando de laboratorios de bilingüismo que permitirían pues tener ambientes adecuados para que no sea una clase tradicional, sino sea una clase que les pueda interesar a los estudiantes, precisamente también utilizando las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Eso es lo que tenemos o hemos pensado. De igual manera, pues nosotros estamos invitando a los señores rectores, a las diferentes escuelas especializadas para que trabajen con nosotros en la construcción del plan de desarrollo y sean unas propuestas que sean viables, que las podamos cumplir y que obviamente mejore ese nivel de competencia en los estudiantes. Doctora Claudia quiere volver al tema del pago de los costos educativos y nos pregunta, ¿los costos que definitivamente se deben pagar entonces son los relacionados con el seguro estudiantil? Bueno, con respecto al seguro estudiantil, hay una situación pues que ya es competencia de cada padre de familia. Se supone que cada padre de familia debe proveer de alguna manera la seguridad a su hijo, ya sea por intermedio de una EPS o una ARS, si no tiene un empleo fijo y tiene pues está en un nivel del SISBEN 1 y 2. Entonces, ¿cuál es la situación que se presenta? Algunos padres de familia no tienen ninguna de las dos condiciones, ni tienen afiliados a sus hijos a una EPS ni a una ARS. Entonces, si se presenta un accidente, estando el niño en la institución educativa y el padre de familia ha tenido que salir a trabajar porque generalmente pues es la población más vulnerable, no se le prestaría la atención en un centro especializado porque el niño no está protegido. A ese tipo de niños, la invitación que se hace, obviamente sin ser obligatorio, es que el padre de familia le compre un seguro de accidentes para que el niño esté cubierto de alguna manera, o que se busque también con las otras instancias de la alcaldía que se puedan entrar al SISBEN para que el niño tenga una protección por medio de una ARS. Eso sería, pero de igual manera nosotros no podemos obligar a que el padre de familia incurra en un costo, simplemente se le previene al padre de familia y eso pues ya es de cada papá velar por la salud de su hijo. Menchis pregunta, doctora, ¿siempre van a implementar la jornada única o todavía se van a manejar horarios en la mañana y en la tarde? Menchis, lo ideal sería implementar la jornada única, las 40 horas, pero realmente Colombia no está preparada para esto. Nosotros, a pesar de que tengamos algunas instituciones educativas que no tienen jornada en la tarde, los profesores también tienen una reglamentación y ellos ellos tienen sus 22 horas semanales, los de bachillerato, y sus 30 horas de permanencia en la institución educativa. Entonces, por lo tanto, no podríamos decir, vamos a tener a los niños en una jornada única, trabajando 40 horas semanales cuando no se está preparado ni en infraestructura física, ni con la planta de docentes, ni hay una organización para darle cumplimiento pues a la ley 115 con respecto a la jornada única. Entonces, por ahora, por cobertura y mientras cambie la situación en Colombia, mantendremos las dos jornadas. Doctora, uno de los grandes problemas que afronta la ciudad en estos momentos es la falta de cultura ciudadana. Desafortunadamente se ha vuelto común en nuestra ciudad ver escenas de falta de cumplimiento de normas, de convivencia, de urbanidad, y lo que uno piensa es que esta labor de educación en los valores ciudadanos debiera empezar desde los mismos colegios. ¿Qué ha pensado la Secretaría de Educación al respecto? ¿Hay alguna propuesta de educación ciudadana en los colegios? Bueno, la formación de valores y de competencias ciudadanas no debe empezar desde los colegios, debe empezar desde la casa. Nosotros recibimos a los niños a una edad de 5 años en donde ya ha sido formado con ciertos hábitos, ciertas costumbres, ciertas normas de convivencia. Nosotros en las instituciones educativas lo que hacemos es reforzar y mejorar esos hábitos, esas costumbres y ese cumplimiento de normas. En la Secretaría de Educación, pues obviamente también dando cumplimiento a todo lo concerniente a la ley 115, promovemos pues el programa de
convivencia ciudadana o el desarrollo de competencias ciudadanas como eje transversal en todas las áreas del conocimiento y que debe ir desde el grado 0 hasta 11º grado. Hemos desarrollado programas especiales que seguiremos desarrollando, esos u otros que sean importantes y propuestos por la misma comunidad. Nosotros quisiéramos que las instituciones educativas oficiales se mantuvieran limpias, que los niños y niñas no botaran papeles al suelo, que los niños y niñas después de que terminara un recreo no dejaran la institución educativa en condiciones lamentables. Entonces es empezar una cultura de mejoramiento y de alcanzar una calidad, digamos, en la misma situación de que ellos viven y el interés que tienen de que su institución educativa permanezca limpia, de que su institución educativa no se presenten problemas de convivencia, de que no se presente drogadicción. Entonces también desde la propuesta social del doctor Luis Francisco Borges, pues se va a trabajar en mejorar esos aspectos con programas transversales en donde obviamente participarán todas las secretarías de salud, la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Desarrollo Social y participará también el ISABU. Chinita 0126 pregunta, doctora, ¿qué hacer para evitar la deserción estudiantil, sobre todo en la entrada a la educación superior? Bueno, eso es un tema muy preocupante en Colombia. Nosotros, pues digamos en educación superior, estamos a un punto de alcanzar lo propuesto por la señora ministra, que es tener acceso a la educación superior en un 47%, nosotros lo tenemos en 46%. Hay muchos factores por los cuales el joven que egresa de las instituciones no continúa su educación superior. El primer factor, digamos, el factor económico. Segundo, las pocas posibilidades de oferta que sumados pues a la necesidad del niño, del joven de trabajar, pues obviamente no podría dedicar 5 o 4 años de su vida, digamos, en unas instituciones como la UIS o las unidades tecnológicas para poder solamente dedicarse a estudiar y después de que termine sus estudios ser productivo. La misma situación económica lo lleva a que él no pueda ingresar a un centro de educación superior. Las posibilidades pues de pronto que se tienen en instituciones privadas lleva a que ellos tengan que pagar y que no tengan los medios económicos. Entonces, nosotros como Secretaría de Educación nos compete solamente hasta la educación media. Desde hace 4 años, con el doctor Fernando Vargas, le apuntamos a educación superior en nuestro programa bandera de la Universidad del Pueblo y apoyamos también CERES y WIS. Nosotros terminamos el cuatrenio dando cupos para 7.000 jóvenes que quisieron ingresar a nuestro programa social de la Universidad del Pueblo. Tenemos 2.500 egresados y todo esto sumado es lo que ha hecho que Bucaramanga esté pues muy bien ranqueada con respecto al acceso a educación superior. Pero obviamente en conjunto con las empresas, con las bolsas concursables, con el apoyo del Ministerio de Educación Nacional, pues se tienen que establecer acciones en donde todos participemos para mejorar y que pues la gente cuando sale de su bachillerato, su esperanza no sea salir a conseguir un empleo ganando un mínimo, sino que su esperanza sea ingresar a la educación superior. ¿Qué hemos propuesto nosotros o qué pensamos proponer nosotros como Secretaría de Educación? Algo que es muy básico, que es la articulación de educación media con educación superior. Cuando el estudiante de 10 y 11 empieza a tener un acercamiento con la educación superior y empieza a ser, digamos, a tener más responsabilidades de empezar a estudiar una carrera técnica profesional o técnica laboral y después técnica profesional y conoce la institución educativa, se enamora de la institución educativa de educación superior, pues es mucho más fácil cuando él termine su bachillerato que en un año pueda continuar pues su estudio y ya tenga otro título, ya un título de técnico profesional. En bachillerato lo que nosotros queremos es que cuando él termine tenga
tenga su título de técnico laboral, después técnico profesional, después tecnológico y después profesional universitario. Entonces, si promovemos esto como una política pública, pues muy seguramente no vamos a tener, digamos, los problemas de que la gente no continúa estudiando y que sale en 10º grado dispuesto solamente a conseguir un empleo. Doctora, Bucaramanga tiene un crecimiento bastante importante en institutos de enseñanza a nivel tecnológico o a nivel medio, muchos de ellos infortunadamente con una baja calidad en la educación. ¿Qué está haciendo la Secretaría para controlar esta proliferación de centros de estudio, de pronto no con las mejores condiciones académicas? Bueno, nosotros como Secretaría de Educación solamente tenemos competencia para regular la educación técnica laboral. El Ministerio de Educación Nacional es el que tiene la competencia para regular los programas técnicos, profesionales y tecnológicos. Entonces, en lo que concierne a nosotros, el Grupo de Inspección y Vigilancia tiene que hacer una legalización de los establecimientos educativos y una legalización de los programas académicos. Antes no habían, digamos, unos parámetros establecidos. El Ministerio de Educación Nacional con Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano legisló sobre eso, y las instituciones de Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano tienen que presentar unas condiciones mínimas de calidad para empezar a funcionar. Esas condiciones mínimas de calidad están referidas a la justificación del programa, a la denominación académica, a aspectos curriculares básicos, los créditos académicos, la dotación, personal docente, egresados, en fin. Entonces, hay unas regulaciones que se dan. La Secretaría de Educación, con estos programas de educación para el trabajo y desarrollo humano, hace las visitas a las instituciones educativas y hace una revisión de estos programas, hace una visita in situ y puede expedir o no el certificado o que lo acredita para ofertar programas de educación para el trabajo y desarrollo humano. No pueden estas instituciones abrir programas que no han sido, digamos, visitados y expedido el acto administrativo por parte de la Secretaría. Pero el técnico profesional lo regula es el Ministerio de Educación Nacional. Doctora, para terminar, Pause dice, Sir Ken Robinson dice que las escuelas matan la creatividad. Él cree que tenemos un sistema educativo pensado para la revolución industrial, pero que hoy estamos en una revolución tecnológica. ¿No cree usted que se necesita un cambio? Bueno, totalmente de acuerdo. Nosotros pensamos que en las escuelas se necesita hacer un cambio y por eso, digamos, desde el cuatrenio anterior hemos trabajado para mejorar los ambientes de aprendizaje. Por eso nosotros le apuntamos al desarrollo de la robótica como eje fundamental en donde se articulaban diferentes áreas del conocimiento, tecnología, matemáticas, física, artística, y eso incentiva a que el estudiante sea creativo. Tanto es que los estudiantes aquí de Bucaramanga, de nuestro sector oficial, fueron ejemplo en Colombia y en el mundo, y pudimos llevar a tres equipos a concursar a nivel mundial. Estuvimos el año pasado en Orlando y uno de ellos, un colegio del norte con todas las condiciones y limitaciones económicas, ocupó el 4º lugar a nivel de 416 equipos. Entonces, hemos buscado que se haya un desarrollo tecnológico. Obviamente, pues nos toca hacer mucho más por las instituciones educativas y hacer una modernización, tanto en infraestructura tecnológica como también con los mismos docentes. Doctora Claudia Fernández, muchas gracias por haber aceptado esta invitación de vanguardia.com, por haber resuelto todas las dudas de nuestros usuarios, y a ustedes muchísimas gracias por estar con nosotros y los esperamos en la próxima webcam. Muchas gracias.